Estamos estudiando el libro de Levítico en el Antiguo Testamento y hemos considerado asuntos de importancia para nuestras vidas espirituales. Vimos en los primeros capítulos la doctrina de los sacrificios, donde se nos presenta al Señor Jesucristo considerándolo bajo todas las fases y matices del carácter de su persona. Y el reflejo de esa obra de redención realizada en esa cruz de ignominia. En cada uno de esos sacrificios estipulados en la Sagrada Escritura se refleja la plena satisfacción de Dios en su justicia y santidad ofendidas por el hombre. Además, en nuestros estudios hemos considerado lo del sacerdocio. Y decíamos que primero el pecador necesita un sacrificio y el creyente necesita un sacerdote. Y Dios ha provisto ambas cosas en uno con mayúscula. Nosotros encontramos uno y otro aspecto en Cristo, que después de haberse ofrecido a sí mismo sin mancha a Dios en un sacrificio de olor suave, ha entrado en funciones de un ministerio sacerdotal. Ha entrado en un ministerio sacerdotal en aquel santuario no hecho por las manos del hombre, comunicando así todo el valor y toda la dignidad de su persona en todos los oficios que él desempeña y en todas las obras que él realiza. No tenemos necesidad de ningún otro sacrificio ni de ningún otro sacerdote. El Señor Jesús es esencialmente suficiente. En nuestro estudio anterior, en la reunión anterior, el miércoles pasado, hemos dejado a los sacerdotes totalmente consagrados y vimos en una pequeña medida el comienzo de su ministerio, de donde habían tres aspectos de suma importancia a considerar en todo verdadero sacerdote cristiano del día de hoy. Es a saber, primero, considerar la autoridad de la palabra de Dios. Segundo, tener en cuenta el valor de la sangre del sacrificio. Y tercero, la potencia del espíritu de divinidad que está en cada creyente. Asuntos de vital importancia, queridos y apreciados hermanos, que merecen completa nuestra apreciación y consideración si deseamos ver en nuestras vidas aquella gloria de la cual nuestro Dios prometió revelar. Ahora, para poder tener una perspectiva clara, donde esa claridad cristalina y transparente nos dará la visión con aquel discernimiento espiritual, para poder considerar el estudio de hoy, tendremos que remontarnos y recordar lo que era aquel objeto en el lugar santo. Vamos a ver si podemos, compartir pantalla, un minuto, por favor. Allí está. Entonces, para considerar nuestro estudio de hoy, tendremos que remontarnos, decía, y recordar lo que era este objeto en el lugar santo llamado el altar de oro, también es llamado el altar de perfume y también es llamado el altar de incienso. Pero fíjese que en Levítico 16 tiene otro nombre. Se le llama el altar que está delante del Señor. Recordaremos que este objeto era de dimensiones pequeñas y era hecho de madera de sitín, una madera de acacia, una madera que era incorruptible, pero estaba revestido completamente de oro. Estaba delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El único objeto que acompañaba era un incensario de oro o una sartén, en el cual se prendía luego el incienso. Fíjese que se sugiere allí en Levítico 16 que la nube del incienso quemado, el cual cubría
todo el habitáculo allí en el lugar santo sería para proteger al pueblo del peligro inherente de entrar en contacto con las cosas santas de Dios. Y hay que señalar un detalle de suma importancia en cuanto al orden de construir este objeto en el tabernáculo de testimonio. Fíjese que el detalle consiste en lo siguiente: en que ninguna orden fue emitida para la construcción y consideración de este objeto, sino solo después que fuera revelada la enseñanza concerniente a la consagración de los sacerdotes. Así entonces encontramos en Éxodo capítulo 25, el cual describe todo lo relativo al arca del pacto, describe en ese capítulo 25 todo lo relativo a la mesa de la proposición y lo relativo al candelero de oro. Pero enseguida el tema cambia súbitamente y el lugar en que se describa lo vinculado al altar de oro, en el capítulo 26 de Éxodo solo da detalles sobre la construcción del tabernáculo. Luego le siguen otras descripciones sobre el altar de bronce que está a la puerta del tabernáculo y el atrio. Y después figuran 2 capítulos con las directrices divinas para elaborar la vestimenta de gloria y honra de los sacerdotes y todo lo vinculado con la consagración de ellos. Entonces, recién en el capítulo 30 del libro de Éxodo, el relato vuelve al pensamiento hacia el interior del lugar santo, y allí se describe lo relativo al altar de oro. Esto otorga a este altar, este detalle de la escritura otorga a este altar una significación especial, porque indica así cuál sería el lugar en que el sacerdocio recién reglamentado debería ser ejercido. Desde este altar surgiría una nube de fragancia constante, representando un ministerio en el cielo mismo, con lo cual es figura de la persona y de la obra de Cristo, nuestro sumo sacerdote entronizado en los cielos, visto en la gloria de su resurrección, siempre viviente para ejercer su ministerio. Este altar de oro, apreciados hermanos, se llama altar porque este nombre establece la relación con el primer altar, el altar de bronce, que está a la puerta del tabernáculo. En el sentido de que el altar de oro era el resultado de un sacrificio ya presentado en ese altar de bronce, a la puerta del tabernáculo. El fuego santo que daba lugar a este perfume, para que este perfume ascendiera, era aquel fuego que primero había ascendido para consumir la víctima. Y ante la pregunta de por qué habían 2 altares en el tabernáculo, uno de bronce a la puerta del tabernáculo y otro de oro en el lugar santo, el altar de bronce aparece separado para que nosotros podamos apreciar la grandeza única de la obra de la cruz, representado así en los diferentes sacrificios. Esto nos habla de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían tras estos sacrificios. El altar de bronce, entonces, que estaba a la puerta del tabernáculo, nos habla de la muerte de Cristo. Por lo tanto, el primer altar era un lugar de sufrimiento y tipifica a Cristo como Salvador. Aquí todo Israel tenía acceso a través de los sacrificios continuos. Pero en el segundo altar, en este altar que estamos considerando en esta noche, el altar de oro, el altar de perfume, o el llamado altar de incienso, o el altar que estaba delante de la presencia del Señor, solo los sacerdotes podían aproximarse a este altar de perfume. Aquí no se sacrificaban víctimas, sino que la fragancia de las especies tenían que ascender continuamente, reflejando la muerte y la resurrección y la ascensión de Cristo. Son hechos distintos, pero que constituyen un solo acto redentor.
Cristo nos salva muriendo en la cruz, nos salva al levantarse de la tumba y nos salva porque está entronizado en los cielos. Y de esto último nos habla el altar de oro o el altar de perfume. Fíjese, apreciados hermanos, que este altar es un lugar de triunfo y tipifica a Cristo como nuestro mediador. La oración y la alabanza, tipificados en este altar de oro, solamente se aceptan de aquellos que primero han venido a la cruz, tipificada en ese altar de bronce que está a la puerta del tabernáculo. Por lo tanto, el altar de oro, el altar de perfume, representa a Cristo como intercesor. Representa además la oración hacia Dios. Fíjese que cuando el sacerdote ministraba en este altar, aunque no podía ver el propiciatorio, miraba hacia él y presentaba el incienso. Esto nos sugiere que tenemos que presentar nuestras oraciones mirando con fe hacia el trono de la gracia. Y esto es fundamental en nuestro sacerdocio cristiano. Que el alma contemple algo de un Señor victorioso sentado en el trono lleno de gloria. Antes había un velo grueso entre el sacerdote y la gloria de la presencia de Dios. Pero ahora, apreciados hermanos, no hay velo alguno entre el Señor y el creyente cuando se encuentra en ese trono de la gracia. El tabernáculo del testimonio que hemos estudiado y considerado en otros ciclos de estudios, no solamente nos habla de Cristo, sino también nos habla de los que están en Cristo. Y debido a esto, nosotros también hemos entrado a la presencia de Dios como los sacerdotes del Antiguo Testamento. También tenemos un ministerio de intercesión, como ellos lo tenían. Y también tenemos un ministerio de adoración, como los sacerdotes aarónicos lo tenían. Fíjese que hay un ejemplo notable en el Nuevo Testamento cuando leemos en el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 1, donde podemos apreciar al sacerdote Zacarías, según la orden de Abdías que tenía él, el cual, ministrando en el altar de oro del tabernáculo, en este objeto, fue cuando se le apareció el ángel Gabriel para anunciar al heraldo del Señor, para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. Pero quisiera rescatar la actitud de este sacerdote Zacarías, su actitud en su ministerio sacerdotal. Era solemne, era reverente y era hecho con temor. Al presentar el incienso y las oraciones en favor del pueblo de Israel. Un gran ejemplo tenemos aquí en la Escritura, en Lucas capítulo 1. Este segundo altar, fíjese, apreciados hermanos, enfatiza el alto llamamiento espiritual y nos da el estatus, la condición espiritual de los santos. Nos enseña asimismo cómo podemos mantenernos en este estado o estatus para que podamos ofrecer la alabanza y la adoración en el santuario celestial. El incienso que se quemaba en este objeto se quemaba cuando las lámparas eran limpiadas, tal como se lee en Éxodo 30. Fíjese que en el texto 7 de allí, de Éxodo 30, dice: Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Esta quema del incienso que hacía Aarón cada mañana, en conexión con el arreglo de las lámparas, tiene un mensaje vital para nosotros como sacerdotes en Cristo en el día de hoy. Porque nos habla de la intercesión de Cristo en conexión o en relación con el testimonio de los suyos. No olvide de que el candelero de oro
habla de Cristo como luz del mundo, pero también habla del creyente como luz, como testimonio en su vida personal. Por lo tanto, cuando Aarón arreglaba las lámparas y prendía este incienso en la sartén de oro sobre este altar de oro, esto nos habla de la intercesión de Cristo en conexión y en relación con el testimonio que debe tener su pueblo amado. Y aquí cabe una reflexión, apreciados hermanos. Es que no todos los creyentes en Cristo han traspasado el altar de bronce que está a la puerta del tabernáculo. No todos los creyentes en Cristo han hecho el camino hacia el velo, hacia el lugar santísimo. En otras palabras, algunos tan solo ven a Cristo como su Salvador y nada más. Y son muy pocos los de su pueblo que miran a Cristo como su Señor de sus vidas. Fíjese que el uso exclusivo del perfume del incienso muestra las excelencias, los atributos que el Padre ve en su amado Hijo y muestra también cómo nuestras oraciones son aceptadas por Él. Pero este dulce perfume era solo de uso santo para el Señor. Solamente era de uso santo para el Señor y solamente era oficiado por sacerdotes consagrados. Teniendo esto en cuenta, entonces, apreciados hermanos, vamos a considerar ahora el estudio teniendo esto como telón de fondo, entonces, ya estamos algo preparados para oír sin gran sorpresa las palabras que encabezan este capítulo 10 de Levítico. La palabra del Señor dice así: y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová que los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en mis allegados me santificaré, y en la presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elisafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y díjoles: llegaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campo. Y ellos llegaron y sacaronlos con sus túnicas fuera del campo, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, porque no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Empero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo del testimonio, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón, diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra. Cuando hubiereis de entrar en el tabernáculo del testimonio, porque no muráis, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y para poder discernir entre lo sano, lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad el presente que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedlo sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa.
Habéis pues de comerlos en el lugar santo, porque esto es fuero para ti y fuero para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en el lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho de la mecida y la espaldilla elevada, porque por fuero para ti y fuero para tus hijos son dados de los sacrificios de las paces de los hijos de Israel. Con las ofrendas de los cebos que se han de encender, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido, para que lo mesas por ofrenda agitada delante de Jehová. Y será por fuego perpetuo tuyo y de tus hijos contigo, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés demandó el macho cabrío de la expiación, y hallóse que era quemado. Y enojóse contra Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón que habían quedado, diciendo: ¿por qué no comisteis la expiación en el lugar santo? Porque es muy santa, y diola él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. ¿Veis que su sangre no fue metida dentro del santuario? ¿Habéis de comerla en el lugar santo como yo mandé? Y respondió Aarón a Moisés: he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero me han acontecido estas cosas. Pues si comiera yo hoy de la expiación, hubiera sido acepto Jehová. Y cuando Moisés oyó esto, dióse por satisfecho. Tenemos que en el texto 1 de nuestro relato dice enfáticamente: y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú tomaron cada uno de su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Fíjese, apreciados hermanos, para que pudieran tener una visión mucho más amplia, Nadab en hebraico significa impulsivo, un hombre voluntarioso. Ese era el perfil de este hijo menor de Aarón. Era un hijo de Aarón, pero era voluntarioso el joven. Era un joven impulsivo. Y su hermano Abiú, Abiú en hebraico significa padre de él, o mi padre es él. Pero al leer estas palabras de aquí del texto que acabamos de considerar, del capítulo 10, qué contraste con la escena final del capítulo anterior. Allí todo había sido hecho como Jehová mandó, y el resultado fue la manifestación de la gloria divina. Pero aquí, en el capítulo 10 de Levítico, se hace algo que él nunca les mandó, y el resultado es el juicio. Apenas cesó el resonar del último de los cantos de victoria allá en el capítulo 9, se prepararon los elementos de un culto corrompido. Apenas colocados en la posición según el mandamiento de Dios, la abandonan deliberadamente por descuido en cuanto al mandamiento divino. Apenas han comenzado estos sacerdotes cuando ya faltan gravemente en el cumplimiento de sus santas funciones. Podríamos preguntarnos, ¿en qué consistía su falta? ¿Acaso eran falsos sacerdotes? Estos jóvenes, Nadab y Abiú, eran usurpadores de este oficio sacerdotal. No por cierto, de ningún modo. Eran los hijos de Aarón verdaderos miembros de la familia sacerdotal, sacerdotes debidamente ordenados. Los vasos de su ministerio y sus vestidos oficiales se hallaban en el orden establecido. Entonces, ¿en qué consistía su pecado?
Solo se nos dice la Escritura: y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Este era su pecado. Se alejaron en su culto de la sencilla palabra del Señor. Se alejaron en su culto del ritual ordenado por Jehová, el cual claramente había instruido acerca del género y el modo de este rito. Y ya hemos visto cuán divinamente completa era la palabra del Señor en relación a todos los detalles del servicio de los sacerdotes. Esto es lo que mandó Jehová, veíamos. He aquí lo suficiente, no hay nada más que añadir. Esto es lo que mandó Jehová. Pero el hombre siempre ha mostrado una repulsión o antipatía a andar por el estrecho sendero de una estricta adhesión a la sencilla palabra de Dios. Fíjese, apreciados hermanos, que los atajos parecen ser y parecen tener siempre encantos irresistibles para el corazón humano. Y es verdad. Lo solemne lo transforma en algo profano, en algo indolente. Lo formal lo transforma en un culto más bonito. Lo sobrio, el corazón del hombre lo transforma en un culto más entretenido. Siempre quiere el hombre añadir elementos no especificados en la palabra de Dios. Nadab y Abiú podían pensar que una especie de fuego era tan bueno como la otra especificación mandada. Ellos debieron atenerse a la palabra del Señor, pero en lugar de eso, recurrieron a su propia cabeza, es decir, a sus propios pensamientos, y recogieron los amargos frutos de su propia voluntad. Ofrecieron fuego extraño. Recordaremos que en el altar de oro se quemaba el incienso, como hablábamos en la introducción de este estudio. Pero ese incienso era quemado con las brasas tomadas del altar de bronce, donde las víctimas eran sacrificadas. ¿Qué importancia nos indica esto? ¿Qué importancia nos indica que el fuego con que se quemaba el perfume del incienso en el altar de oro, allí en el lugar santo, las brasas eran tomadas del altar de bronce donde se hacían los sacrificios por expiaciones a la puerta del tabernáculo? ¿Qué nos indica esto? Que la alabanza y la adoración siempre debe estar basada en el sacrificio hecho en el altar de bronce. Y aquí, apreciados hermanos, hay una lección importante y fundamental para todos nosotros. Dios no puede aceptar un culto que no esté basado en la obra de Cristo. Nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios, nuestro Padre, está basada en la obra de redención hecha por su Hijo amado en esa cruz del Calvario. La alabanza y la adoración tiene como fundamento el sacrificio de Cristo en esa cruz. El intento de reverenciar un culto aparte de la fe en Cristo crucificado sería como ofrecer un fuego extraño en ese altar. Por muy bonito, por muy entretenido o por muy tecnológico que fuere, aquí vemos en el capítulo 10 de nuestro libro un juicio cayendo sobre sacerdotes extraviados. Y es una doble acción del mismo fuego, porque ese mismo fuego que quemaba el holocausto de olor suave
a la puerta del tabernáculo en el altar de bronce, el fuego extraño fue desechado como abominación. Jehová era glorificado en el primer fuego, pero hubiera sido una deshonra para él aceptar el segundo. Por la gracia divina, aceptaba todo lo que era un tipo de precioso de sacrificio de Cristo, figura de las brasas tomadas del altar de bronce, y se complacía en él. Pero la santidad divina desechaba lo que era el fruto de la voluntad corrompida del hombre. La voluntad que nunca es más horrorosa y abominable que cuanto se inmiscuye en las cosas santas de Dios. Fue así entonces como se estableció un juicio a causa de ofrecer un fuego extraño por sacerdotes extraviados. El texto 3 de nuestro capítulo dice: entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo: en mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. La dignidad y la gloria de la economía entera, dependían del estricto mandamiento de los justos derechos de Jehová. Si estos derechos se olvidaban o se descuidaban, entonces todo estaba perdido. Solo debía subir del incensario del sacerdote allí en el altar de oro del lugar santo el fuego puro, encendido sobre el altar de Dios, al que se le añadía un incienso pulverizado. Y esto es una hermosa figura del culto verdadero, santo, que los sacerdotes en Cristo en el día de hoy deben expresar. Donde el Padre es el objeto, Cristo es el asunto y el Espíritu Santo es la potencia. No puede permitirse que el hombre introduzca sus ideas o sus inventos en el culto de Dios. Solo conducen a una presentación de un fuego extraño, de un incienso impuro y de un culto falso. En mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Los hombres serán tratados según su profesión. Los que buscan con rectitud ciertamente encontrarán al Señor en Cristo. Pero cuando los hombres se acercan como adoradores a Dios, ya no son considerados como buscadores de Él, sino como haciendo profesión de haber ya encontrado aquella gracia de Dios. Entonces, si de su incensario sacerdotal se esparce humo profano, si ofrece a Dios los elementos de un culto falso, si se hace profesión de pisar los atrios sin estar lavados, ni santificados, ni humillados, si se coloca sobre el altar los productos de la voluntad humana corrompida, ¿cuál será el resultado, apreciados hermanos? ¿Cuál será el resultado? El juicio por parte de Dios. Sí, pronto o tarde el juicio vendrá. Puede tardar, pero vendrá. La santidad de Dios es tan pronto a desechar todo fuego extraño, como su gracia está pronto a aceptar los más débiles suspiros de un corazón sincero y humillado, donde Él promete que no apagará el pábilo que humeare, ni quebrará la caña cascada. Hay algo de extraordinariamente admirable y notable en el modo de recibir a Aarón este duro golpe.
de la justicia de Dios. La Escritura dice, y Aarón calló. Es decir, Aarón guardó silencio. Era una escena solemne. Sus dos hijos heridos de muerte a su lado, heridos por el fuego divino. Acababa de verlos, revestidos de sus vestiduras de gloria y belleza, sus cuerpos lavados, engalardonados y ungidos. Habían estado con él delante de Jehová para ser consagrados en su oficio sacerdotal. Era la mano de Dios esta. Y aunque pudiese parecer muy pesada, no podía, sin embargo, más que bajar la cabeza en silencio y con respetuosa actitud decir, yo enmudecí porque tú lo hiciste. Era una actitud apropiada en la presencia del juicio divino. En el texto 6 de nuestro capítulo 10, Moisés dice, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, porque no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Empero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el incendio que Jehová ha hecho. Aarón, Eleazar e Itamar debían permanecer inmóviles en su lugar, inmóviles, quietos en su lugar elevado, en su dignidad sagrada, en su posición de santidad sacerdotal. Ni el pecado cometido, ni el juicio establecido, que había sido la consecuencia, debían afectar a los que llevaban las vestiduras pontificales, y que estaban ungidos con el aceite de Jehová. Podían ellos lamentar el incendio, pero Aarón y sus hijos debían continuar cumpliendo sus funciones santas en el santuario. En todo esto hay una santa lección, apreciados hermanos. Los que hemos sido conducidos a Dios por la eficacia de la sangre y por la unción del Espíritu Santo, siempre deben moverse en una esfera fuera de los alcances de las influencias naturales que pueden suceder. Tenemos ahora una pequeña apreciación allí en el texto 8 al 11, que la palabra del Señor dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando hubieres de entrar en el tabernáculo del testimonio, porque no muráis. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y da la razón. Y para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Jehová, les ha dicho por medio de Moisés. La verdad que el efecto del vino es excitar la carne, y toda excitación de este género perjudica la serenidad y el equilibrio del alma. En otras palabras, embota el discernimiento espiritual, lo cual es esencial para cumplir cabalmente y convenientemente los oficios sacerdotales. Tú y tus hijos no beberéis vino ni sidra cuando hubieres de entrar en el servicio del tabernáculo. En el texto 12 al texto 13, que dice así, y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado, tomad el presente que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedlo sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Habéis pues de comerlo en el lugar santo, porque esto es fuero para ti y fuero para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues así que me ha sido mandado. Hay pocas cosas que nos sean más difíciles
que mantenernos a la altura divina cuando las debilidades humanas se manifiestan. El riesgo está en bajar la medida moral cuando se está en esa situación. Descender de la alta región, descender al terreno humano. Y a pesar de todo lo que había pasado, Aarón y sus hijos debían, por mandato divino, comer la ofrenda de presente en el lugar santo. Por lo tanto, tenía que haber una energía espiritual en ellos, a pesar de las circunstancias que habían sido testigos. Recordaremos que la ofrenda de presente nos habla de la comunión con Dios y debían comerla, no porque ya había pasado todo debidamente, habían sacado a los hijos, ¿no es cierto?, a un lugar, sino porque esta era tu parte y así había sido mandado. Esta era su parte, su porción como sacerdotes, el comer de la ofrenda de presente en el lugar santo, porque así había sido mandado. Y aunque había habido pecado, no obstante, su lugar de Aarón y sus hijos estaban en el tabernáculo. Y los que estaban tenían ciertas cosas asignadas según el orden divino. Y aunque el hombre hubiera faltado 1000 veces y miles de veces, la palabra de Jehová no podía faltar. Y esta palabra aseguraba a todos los sacerdotes fieles ciertos privilegios de los cuales podían gozar, y la ofrenda de presente era uno de ellos. Encontramos en el texto 14 al texto 15 que dice: comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas, contigo el pecho de la mecida y la espaldilla elevada, porque por fuero para ti y fuero para tus hijos son dados de los sacrificios de las paces de los hijos de Israel. Con las ofrendas de los cebos que se han de encender traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido, para que lo mesas por ofrenda agitada delante de Jehová, y será por fuero perpetuo tuyo y de tus hijos contigo, como Jehová lo ha mandado. Qué fuerza y qué estabilidad espiritual vemos aquí de Aarón y sus hijos y sus hijas. Todos los miembros de la familia del sacerdote, los hijos, al igual que las hijas, todos cualesquiera fuere la medida de su energía o capacidad espiritual, debían alimentarse del pecho y de la espaldilla, figura de los afectos y de la fuerza del verdadero sacrificio de paces. En otras palabras, a pesar de las circunstancias que puedan suceder a nuestro alrededor, a pesar que los hombres cometen pecados, a pesar de las caídas en medio del pueblo de Dios, Cristo es nuestro Señor, como resucitado de entre los muertos y presentados delante de Dios. Y Cristo es nuestro alimento espiritual. Y la base de su obra, nuestra alabanza y nuestra adoración. Los hombres pueden faltar y pecar, pueden incluso hasta ofrecer un fuego extraño. Pero la casa sacerdotal de Dios no puede verse privada de su rica y misericordiosa porción que el amor divino le ha proporcionado y que la fidelidad divina le ha garantizado por fuero perpetuo. Fíjese que en la última porción del capítulo 10, Moisés manifiesta, hallándose que el macho cabrío de expiación era quemado. Leamos los últimos textos, desde el texto 16 al texto 20 de nuestro capítulo 10. La palabra del Señor dice así: y Moisés demandó el macho cabrío de la expiación, y hallóse que era quemado, y enojóse contra Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, que habían quemado, diciendo: ¿por qué no comiste la expiación en el lugar santo?
porque es muy santa, y diola él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. ¿Veis que su sangre no fue metida dentro del santuario? Habíais de comerla en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero me han acontecido estas cosas. Pues si comiera yo hoy de la expiación, hubiera sido acepto Jehová. Y cuando Moisés oyó esto, dióse por satisfecho. Fíjese que el reproche que hace Moisés es porque las hijas de Aarón no tenían permiso para comer de la expiación. Este gran privilegio no pertenecía más que a los hijos varones, los cuales son figura de la forma más elevada del sacerdocio en su servicio. Los hijos de Aarón, los varones, representan el propósito divino, y las hijas, las mujeres, representan el desarrollo humano en su debilidad y en su flaqueza. Esta energía sacerdotal de comer de la expiación estaba representada sola por los hijos de Aarón, los varones. Sin embargo, evidentemente que en esta ocasión Aarón y sus hijos no estaban en una condición espiritual para elevarse hasta esa santa altura y discernimiento espiritual. Y es por eso que Aarón dice: me han acontecido estas cosas. Y Aarón dijo: vale mucho más, la verdad, lo que Aarón dijo, vale mucho más ser sinceros en la confesión de nuestras culpas y de nuestras negligencias, que tener pretensiones de una fuerza espiritual que de hecho no tenemos. Así pues, apreciados hermanos, el capítulo 10 de Levítico comienza con un pecado positivo y termina con un pecado de omisión. Nadab y Abiú ofrecen fuego extraño, y Eleazar e Itamar son incapaces de comer de la expiación. El pecado atrae el fuego, el juicio divino, pero la falta se mira con indulgencia divina. En el primer caso es ofender abiertamente a Dios, el ofrecer fuego extraño. Pero en el segundo caso, haber permitido que las hijas de Aarón comieran de la expiación es una falta, la cual nos priva de una propia bendición delante de Dios. Nada más. Quiera el Señor, apreciados hermanos, en su gracia infinita, hacernos morar siempre en el oculto retiro de su santa presencia, viviendo en su amor y nutriéndonos de su palabra, que es verdad. Solo así seremos preservados del fuego extraño y de las bebidas fuertes, es decir, de todo culto falso y de toda excitación carnal bajo todas sus formas. Así también seremos capaces de conducirnos rectamente en todos los detalles del ministerio sacerdotal y de la gloria de todos los privilegios de esta santa y elevada posición que nosotros como creyentes en Cristo, como sacerdotes cristianos, para ofrecer sacrificios espirituales por medio del Señor Jesús, tenemos el privilegio de ejercer delante del Señor.